voy a empezar a compartir y ustedes me avisan si se ve. ¿Listo? Bueno, ya empezó, pero no sé si ya se ve. ¿Ya se ve en pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, listo. Vamos a buscar entonces la sesión de la parte de nosotros, lectura crítica. ¿Se ve más grande ahora o no? ¿Ahí se ve más grande, hijos? Sí, profe. Bueno, me casé con un holograma. Es difícil de entender, pero debería ser respetado. ¿Listo? Vamos a empezar allí. Por favor, menciónenme los que tienen micrófono. Yo creo que la mayoría acá tienen micrófono. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y el amor. Fue de la manera menos convencional posible. Incluso un país poco convencional como Japón se enamoró de Emi Miku, un holograma. Siga, Giovanni, por favor, siguiente párrafo. Un segundo. Desde la esposa de Kondo. Sí, señor. Ok. La esposa de Kondo es conocida como la primera estrella virtual japonesa. Nació en 2007 dentro de un software de sintetizador de voz llamado Vocaloid. En este programa el usuario escribe las canciones y ella las canta. Es una auténtica estrella del pop, ya que sus videos tienen millones de vistas en YouTube. Cantó con Lady Gaga, pasó para la edición japonesa de Playboy y estivó en el show de David Letterman en Estados Unidos. Pese a su verdadera popularidad, Emi Miku no es real, es un software. Yo puedo comprarla, tú puedes comprarla. Sin embargo, Ryu Kondo fue un paso más allá, la compró y se casó con ella. Sigo. Ok, gracias. Vamos a mirarla. ¿Algún? Bueno, yo estaba aquí hablando, hablé y tenía el micrófono apagado. Vamos a mirar una de estas. Ahí va, aquí está la que estoy presentando, creo. Mírenlo, si no me equivoco es este. Mírenlo aquí, feliz con su esposa. Aquí está muy sonriente. De todo se ve en esta vida, hijos. Vean cómo le cuida, le está poniendo ahí cositas diferentes. Y bueno, y acá está en la boda. Ya nos hicimos idea, ¿cierto? De más o menos qué es lo que pasó. Vamos a continuar ahorita así con la lectura. Ryu declaró lo siguiente. La boda fue el 4 de noviembre de 2018. Costó 2 millones de yenes y hubo 40 personas invitadas. Cuando la gente nos aplaudió, una vez terminada la ceremonia, me emocioné y sentí que realmente estaba contrayendo matrimonio. Soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es. Vivo el matrimonio como cualquier persona normal. Nos fuimos de luna de miel y la llevé en forma de muñeca. Es la misma con la que duermo. Mi familia no acepta este matrimonio y no asistió a la ceremonia. Le he hablado mucho a Iritari, mi madre, acerca de Emi. He intentado explicarle todo acerca de esta relación, acerca del amor que yo siento por Emi, pero ella no logra entender. Bueno, aquí en este texto encontramos dos cosas. Según el título, él se casó con un qué, realmente qué compró él. Un holograma.
Un holograma, pero ¿cómo se va a casar con un holograma, cierto? ¿Cómo la toca? ¿Cómo la ve? Entonces se casó con ella en forma de ¿qué? Muñeca. De muñeca. Muy bien. Acá hay preguntas totalmente literales que se nos van a hacer muchísimo más sencillas. Así que empiezo con la primera, chicos. Dice, ¿hay algo que no entiendan de esta lectura antes de? Está tomada la sección BBC Mundo. No me parece tanto un texto de opinión. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que sea? ¿Uno dispositivo puede ser? Sí, realmente es un expositivo, informativo, y más cuando vemos de dónde fue tomado, que fue tomado de BBC Mundo, de una revista y de la sección de Mundo, pues sabemos que fue algo, no, muy casualito, ¿listo? Entonces, con la respuesta es en el 2018, esta está textual en el último párrafo. Espérame un segundito, hijo, porque creo que se va a encender acá el televisor y tengo que cambiarme de lugar. Bueno, pregunta número 27. Considera el siguiente resumen del texto. ¿Me están oyendo, hijos? No supe si apagué el audio. Sí, sí. Ok. Considera el siguiente resumen del texto. Gracias. El texto relata el matrimonio entre una persona, Ryu, y un holograma, M. Este tipo de matrimonios son inusuales. ¿Qué debe agregarse a este resumen para que sea completo? A, que el matrimonio es muy reciente. B, que los padres de Ryu están felices por la unión. C, que el matrimonio de Ryu no es aceptado por su familia. D, que la sociedad japonesa tiene prácticas convencionales. ¿Qué debería agregarse? ¿Qué hace falta de lo que dice el texto? Porque es un resumen. Que su familia no lo acepta, ¿cierto? Exactamente. Es que miramos que si yo digo que la sociedad japonesa tiene prácticas convencionales, esto es cierto, porque acá dice algo incluso, pero mire, incluso en un país poco convencional como Japón. Es decir, sí hay prácticas convencionales, pero son el diario vivir. Como no son el diario vivir, no es lo que por lo general pasa, pero aquí sí nos está hablando bastantico sobre los padres. Y como es un resumen, la C sería la respuesta correcta. Comprendido por todos, y mándenme manito arriba si no van a hablar, para yo saber que sí está entendido, que están oyendo. Muy bien. Listo, chicos. Vamos con la siguiente. 29. 28. Ryu Kondo afirma lo siguiente: soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa un supuesto de Ryu? Es decir, un supuesto, algo que él supone: que su esposa ha sido fiel, que Ryu Kondo está casado, que su esposa tiene emociones, que Ryu Kondo es una persona. Entonces está muy fácil. ¿Cuál respondieron? O escríbanme en el chat si no van a hablar. Yo con eso me doy cuenta. Un supuesto, algo que él supone, esta persona supone. Ok, Giovanni me dice la D. Que su esposa tiene emociones. Exactamente. Muy bien, Juan Sebastián. Si él dice que ella también está feliz, realmente la está personificando. Le está dando emociones y cualidades humanas. En este caso, una emoción humana que es la felicidad. Por eso la respuesta correcta es la C. Ryu Kondo es una persona, claro, fue el que se casó con la muñeca, con el holograma. Pero nos están hablando de un supuesto de él. Es decir, algo que él supone, que él cree, pero que no está, o sea, simplemente lo cree, pero nadie más.
¿Entendido por qué? Sí, señora. Listo. 29. ¿Cuál de los siguientes fragmentos es una continuación adecuada del texto? Terminamos, vamos a mirar, terminamos con la parte de los padres, que él ha intentado de todas las maneras posibles explicarle, especialmente a la mamá. Sin embargo, la popularidad de Amy Miku continúa creciendo. No sé de qué otra forma puedo hacerle comprender. La declaración de Kondo ha sido completamente desconcertante. Ryu Kondo quiere ser la primera persona en casarse con un holograma. Como ya sabemos que se está hablando es de los padres, de la mamá, que él le ha explicado de muchas maneras. ¿Cuál sería lo consecutivo? ¿La ve? La B, muy bien. Realmente todo lo que se está diciendo acá es cierto. La popularidad de Mimikyu tuvo que subir, la popularidad de ese software. La declaración de Kondo es algo desconcertante, por lo menos a mí me desconcierta eso. Lo que más me desconcierta es que no haya un plan de manejo mental para esas situaciones. Yo supongo que debe haber algo, pero bueno, si hay personas que se creen gatos, ¿por qué él no se puede casar con un holograma? Y que quiere ser la persona que en casarse con un holograma, pues sí, no solo quiere, ya lo hizo. Sin embargo, la que continúa es la B. 30. Considere el siguiente fragmento del texto. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y el amor. ¿Qué se concluye del fragmento anterior? Ryu Kondo está casado desde hace 10 años. Ryu Kondo está soltero desde hace 10 años. Ryu Kondo encontró el amor después de los 35 años. Ryu Kondo encontró el amor antes de los 35 años. Esta sí tiene su cascarita. ¿Cuál eligieron? La D. Muy bien, ¿por qué no eligieron la A? Porque no dice que esté casado, sino que encontró el amor. Muy bien, muy bien. Realmente, si yo hago cuentas desde el 2018, que fue que se casó, hasta el 2000, ¿de cuándo fue tomado este artículo? Ah, mira, fue hecho en el 2019. O sea, tenía un año de haber pasado esto. Entonces ya a estas alturas tiene casado 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 años. Muy bien, chicos. Razonamiento crítico por Mariana y Talbot. Profe, una pregunta. Dígame, Giovanni. ¿Usted me puede explicar la diferencia entre una evidencia y una conclusión? ¿Cómo identificarlas? Bueno, una conclusión es algo que resume todo. Parafrasea absolutamente todo lo que se dijo. O sea, con una conclusión yo sello algo que ya he dicho con anterioridad. Y una evidencia es un argumento. Un solo argumento. Puede ser como, por ejemplo, una tabla, una evidencia, ¿cierto? Sí, sí, sirve para argumentar algo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de cómo el índice demográfico ha afectado la contaminación y pongo una tabla y muestro, mire, cuando había tantas personas en el mundo, el índice de contaminación era este, pero ahorita que hay tantas, el índice de contaminación es este. Eso es una evidencia. Ok, Portable. gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, chicos, vamos a continuar. Juan Sebastián, ¿me puedes ayudar, por favor, con el texto de razonamiento crítico? Sí, profe. Razonamiento crítico. Mi taza de café está a mi derecha haciendo nada. Esto se debe a que ella cree que en ese sitio está en el centro del universo, y su deseo de estar en el centro del universo es más fuerte que cualquier otro de sus deseos. Supongo que usted rechazará esta explicación del comportamiento de mi taza de café. ¿Por qué? Preguntaría usted. Pensaríamos que la taza de café está actuando por razones. Esta es una buena pregunta. Un humano con la creencia y el deseo mencionados podría tener una razón para estar allí, sin hacer nada. Pero, ¿una taza de café? Podríamos decir, por supuesto,
que un humano que crea y desee esas cosas es irracional, que sus razones están mal. ¿Qué lo hará creer que ese sitio es el centro del universo? ¿Por qué querrá permanecer allí más que cualquier otra cosa? Raro. Sin embargo, no tendríamos problema en creer que esa persona está actuando por razones. No problematizaríamos que esa persona sea racional. De hecho, en esto radica la posibilidad de que una persona sea irracional. La taza de café, por su parte, no es irracional, es no racional. No actúa por razones, ni buenas ni malas. Solamente las cosas racionales pueden ser irracionales. Solo las cosas que actúan por razones pueden actuar por razones que están mal. Según Aristóteles, Perdón, pausa, perdón, Seba, vamos a pausar un momento, ¿listo? Porque si no, vamos a perder un poquito la idea. Nos habla el autor de que él puso una taza de té, una taza de café, té o café, a lo colombiano. Puso una taza de café. ¿Quién es la que está contenta de estar, la taza de café o él? Según La lo que taza. hemos leído. La taza. El autor dice que la taza de café está feliz porque ella cree que ese lugar que está a su derecha es el mejor, es el centro del universo, ¿cierto? Creo que está a la derecha, por aquí lo ve. Bueno, entonces él dice, usted no va a aceptar mi explicación, no va a aceptar que la taza de café está feliz y orgullosa de estar en ese sitio. ¿Por qué una persona no aceptaría eso? Porque es un objeto que no tiene vida ni conciencia. Muy bien, es un objeto no racional. Pero para llegar a esa conclusión de qué es razonar y qué no, el primero dice algo. Pero si en vez de la taza de café fuera un ser humano o un ser racional y le dijera, este es el mejor sitio, este es el centro del universo y yo aquí quiero estar, ¿cuál sería la única manera de que nosotros lo aceptáramos? Nos parecería raro, así como dice acá, no sé si se ve lo que señalé, sí. Nos parecería raro, pero ¿cuál sería la única manera de aceptarlo? De que ya deje de ¿Ver las parecernos raro. razones? ¿Cómo, Jesús? ¿Ver las razones? Exactamente. Si nos da razones y nos dice, no, mire, este es el centro del universo por esto, esto y esto, ahí sí podríamos justificar lo que está haciendo, no formaríamos ningún problema, no problematizaríamos. ¿Por qué? Porque esa persona es un ser racional, nos dio razones. Entonces aquí es cuando él dice, solamente una persona que es racional puede ser irracional, ¿sí? En el caso de la taza, no es un ser que piense, que razone, por lo tanto, ni siquiera pensamos si alguien nos dice, no, que es que la taza está feliz de estar, no, ni siquiera ¿para qué vamos a perder tiempo pensando algo así si no es un ser racional? Pero si nos dijeran, es un ser humano que cree que ese es el centro del universo y estas las razones, créanme que alguien le haría hasta un estudio psicológico y diría, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Habrá algo en la infancia? ¿Qué pasó? ¿Por qué este lugar es el centro del universo? ¿Sí me hago entender lo que quiere decir el autor? Sí, Sí, señora. Muy bien. Por eso es que él dice que solo los seres racionales son personas que pueden actuar para bien o para mal, ¿sí? Solo las personas que actúan por razones pueden tener razones que son buenas o malas. Ahorita sí, vamos a continuar. Siga, Juanse. según Aristóteles, el ser humano es el único animal racional. Sin tomar parte en este debate, podemos decir ciertamente que la razón es central para el ser humano. Sin la razón, todas nuestras decisiones serían meras reacciones a experiencias o a recuerdos de experiencias. Sin ella, no sería posible reflexionar sobre nuestras experiencias. La capacidad humana de razonar es una característica de la especie. Se desarrollará en un individuo humano desde que ese individuo tenga un crecimiento normal. Se desarrollará en la medida en que ese individuo adquiere un lenguaje. De hecho, es interesante especular sobre la relación entre ambas cosas.
¿Sería posible la razón sin el lenguaje? ¿Sería posible el lenguaje sin la razón? ¿Qué piensa usted? Gracias, hijo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería posible la razón sin el lenguaje? ¿Será posible el lenguaje sin la razón? Yo creo que no sería posible el lenguaje sin la razón. ¿Por qué? Eso es Mm, difícil de explicar. Este tema es muy fuerte, pero sí hay algo cierto en lo que dijo Giovanni y eso sí está comprobado. No existiría lenguaje si no hay razón. De la misma manera, tampoco existiría razón si no hay lenguaje. Por eso es que está la controversia entre qué fue primero, o sea, qué es primero. Yo les hablaba de eso el sábado. ¿Qué fue primero? ¿Pensamiento y luego lenguaje o fue primero lenguaje y luego razón? Pero ustedes saben que a mí me gusta mucho poner ejemplos para que lo entendamos. Vamos a poner un ejemplo. Esperen, me busco acá el nombre. Un niño, chicos, que fue perdido, estuvo perdido. Sus padres lo abandonaron en un bosque. Pero no es Marcos Rodríguez, es otro. El niño salvaje, bueno, no recuerdo el nombre, pero él es un niño, sí recuerdo la historia, que fue criado desde muy niño por lobos, sus padres lo dejaron abandonados. Sin embargo, él logró vivir y logró poder comunicarse como los lobos, porque eso era lo que veía, eso aprendió. El niño cuando fue encontrado, si mal no me equivoco, estaba entre 12 o 15 años, pero él ya no hablaba. Él solo sabía comunicarse como los lobos. ¿Listo? Vivió con ellos. Ellos lo alimentaban, comía de lo que cazaban los lobos. Incluso les ayudaba en algunas cosas. Listo, la historia es chévere. Pueden buscarla después en internet y la leen. Busquen en Niños Salvajes. En Niños Salvajes la encuentran. Una persona muy adinerada decidió ayudarlo y decidió enseñarle. Uno, ya él no pudo adquirir el lenguaje. Para adquirir un lenguaje, en ese momento se dieron cuenta que para poder adquirir un lenguaje hay una etapa, por lo menos el primer lenguaje, hay una etapa en la vida del ser humano y es en la niñez, aproximadamente hasta los 5 años creo que encontrar. Después de los 5 años es muy difícil que aprenda un lenguaje. Y si no hubo lenguaje, ese niño tampoco podía, ¿qué? Razonar. Tampoco podía razonar, es cierto. Realmente fue una persona que quedó con un retraso. Alcanzó a aprender algunas cosas, pero no fue una persona que pudo actuar con normalidad. Y los estudios que le realizaron se dieron cuenta que él era un niño normal con todas las capacidades, pero como no tuvo un lenguaje, no tenía pensamiento. Y después de que se pasó la edad para adquirir el lenguaje, no pudo volver a adquirirlo. Por eso es que en la niñez, si un niño se le enseñan 2 o 3 lenguas, las habla, las adquiere. Pero cuando pasamos la etapa, se nos hace difícil aprender un idioma, a menos que la persona tenga la habilidad y habilidad, los que tienen el oído, lo aprenden rápido. Sin embargo, lo aprenden es porque ya saben razonar y como razonan a través del lenguaje materno, por eso aprenden la segunda lengua. Entonces, si ven, este niño salvaje que no aprendió lenguaje, no tuvo capacidad de raciocinio y medio razona, medio, y medio hace cosas, pero realmente hay un retraso. Entonces, sí es importante el lenguaje. Según lo que dice Aristóteles, ¿están de acuerdo con la frase de él? Yo les confieso que yo antes no estaba de acuerdo. Odiaba esa frase. Y yo decía, sí, racional, pero no animal. Pero ahora pienso diferente. Estoy de acuerdo con la frase. ¿Qué opinan ustedes? Que sí, Yo siento que los animales en realidad tienen, así sea un poco de razón. Entonces Tienen no creo que tenga instinto. razón de todo. No, los animales tienen ese instinto. Y ese instinto puede cambiarse. Por ejemplo, los caballos.
Cuando los caballos son entrenados para la guerra o eran entrenados para la guerra en la actualidad, no era porque ellos no tuvieran miedo. Si un caballo normal usted lo llevaba, él se asustaba y se iba. La manera de poder asegurar que ese caballo no se iba a retirar en el combate era que los ponían a un tratamiento durante meses a escuchar los sonidos de la guerra. De manera que cuando ya era la guerra real, el caballo no tenía miedo, porque siempre lo había escuchado y no pasaba nada. Entonces sí, el animal actúa por instinto. Sin Pero embargo, los animales dígame, pueden tener moral. no, todo es instinto. Realmente todo es instinto. Que lo que pasa es que ellos actúan algunas veces de una manera como la que nosotros actuamos, por ejemplo, las madres con sus crías, la mayoría, o los animales que solo tienen una pareja por el resto de su vida, ¿sí? Son situaciones muy parecidas a las nuestras, pero ellos actúan así es porque en su ADN está escrito que así debe ser, si no, no lo harían. Y realmente, a pesar de que es así, hacen cosas también muy terribles, porque si pensamos en los pingüinos emperador, por ejemplo, pingüinos emperador solo se casan con una pareja en toda su vida. Pingüinos emperador, sobre todo los padres, hacen un sacrificio grandísimo por los polluelos, lo mismo que las madres cuando se van hacen viajes larguísimos, pero nadie cuenta tampoco que muchos de esos polluelos son violados y mueren. Entonces no es una actuación por instinto. ¿Y por qué? No porque tengan morales, porque los pingüinitos botan las feromonas de las hembras. Entonces no hay moral, hay actuación por instinto, aunque sea parecida al humano. Pero volvamos a la frase. ¿Cuántos reinos hay en la naturaleza? Vayamos a la clase de ciencias. Son 5 reinos. Díganmelos. Monera. Siguiente. Por lo menos los dos más fáciles lo saben. Oye, Animal, vegetal muy bien. Animal, y vegetal, monera, protozoo. protista, que son los protozoos. Falta uno, el de los champiñones. Fungi. Fungi, el reino hongo. Muy bien, díganle fungi o hongo, no hay problema. Entonces, dentro de esos 5 reinos en los que están clasificados los seres vivos, ¿en cuál clasificarían al ser humano, que es un ser vivo? Animal, En el animal. Por eso les decía que a mí, anteriormente, por el hecho de la moral y demás, la frase de Aristóteles no me parecía. Pero cuando lo analicé desde el punto de vista de la biología, que es desde donde yo supongo que Aristóteles se basó después que leí más sobre él, pues desde el punto de vista de la biología, si solo hay 5 reinos de clasificación de los seres vivos y yo soy un ser vivo, pues no me puedo meter en las plantas ni en los hongos, el único es en el animal. Entonces, en ese sentido, solo que Aristóteles le dio el plus. Somos el único animal, si nos enfocamos desde el punto de la biología, racional. Ahora, si lo vemos desde el punto humano, desde el punto antropológico y demás, pues ya encontramos otras situaciones como la moral, como la ética, como lo abstracto que pertenece a nosotros. De cierta manera, lo que sí es cierto es que los animales pueden tener sentimientos y eso es diferente. Muchos animales adquieren sentimientos, como hay animales que no. ¿Cuáles son los animales que adquieren sentimientos? los domésticos, Muy bien. Todo animal doméstico tiene sentimientos, genera un apego, ¿sí? Un apego no significa que tenga moral, simplemente es... Volvamos al ejemplo de los lobos y el niño. ¿Por qué los lobos no se comieron el niño? ¿Por qué decidieron criarlo? Hubo un apego emocional. Yo supongo que el que se la encontró fue una loba. Y fue una loba que estaba recién parida para tener ese instinto, ¿sí? Y el niño, ¿por qué no les hizo daño después? Crearon un vínculo. Emociones sí hay, solo que no hay raciocinio ni moral, porque la moral debe ser solo para un ser racional. Si para nosotros no fuera malo andar semidesnudos en la calle, andaríamos sin ropa. ¿Por qué los indígenas están sin ropa? Para nosotros moralmente no es aceptable, pero para ellos
Este tema, chicos, es chévere. ¿Qué tipo de texto es? Filosófico, ¿no? Filosófico. Sí, es un texto argumentativo filosófico, es argumentativo. Entonces, como es argumentativo, eso es lo que yo les decía, porque a mí me encanta el texto argumentativo, no es hablar de muchísimas cosas y ponerme bien a favor o en contra de una postura, ¿listo? Ok, pero vamos entonces con las preguntas, hijos. Dice la pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes estrategias argumentativas emplea la autora en el texto? Aceptar la hipótesis como cierta porque es la mejor explicación disponible, descartar una tesis alegando que se basa en argumentos de autoridad, probar una tesis demostrando, demostrando cómo la tesis contraria conduce a un absurdo, refutar un argumento señalando que generaliza a partir de casos particulares. Cuando nos habla de la taza de café, ¿eso es un qué? ¿Es algo absurdo o no absurdo? ¿Es algo cierto o no cierto? Un absurdo. Ahí sí, ahí lo tomaría como algo que no es cierto. Algo que, pero ¿para qué lo usó ella? Porque ella lo usó como una forma de argumentar. Para convencer, o sea, para empezar a argumentar, por así decirlo, convencer al lector de que eso no sería posible. Exactamente. Le plantea al lector un absurdo y le dice, mire, piensa en esto. Y claro, uno dice, pero una taza de café, pues, ¿cómo voy a creer yo que la taza es el centro del universo? A ver, me plantea un absurdo para después llegar a la tesis. En este caso, la tesis, como me planteó un argumento al principio, la tesis no está al principio, la tesis está en este párrafo, donde ya ella habla que solamente un ser racional puede ser irracional. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí, chicos? ¿Cuál sería la respuesta acá en la 32? Sí, ¿Sí qué? sí comprendí. Ah, bueno. Escríbanme la respuesta si no quieren decirla. Este texto está chévere. La respuesta correcta sería la... ¿Dónde está? La de reforzarla. No, ya habla acá de un absurdo. Es que es esta, perdón, es la 31. ¿Cuál sería en la 31 la respuesta? Disculpen que la tenía donde no era. La C, ¿no? La C. La C. Muy bien, perfecto. Espérame un segundito, dijo Chavo. ¿Quedó claro por qué es la C? Sí, porque lo está usando como un argumento, ¿no? La tesis contraria, ¿no? La tesis contraria con un sujeto inanimado puede tener emociones y no emociones. O sea, no emociones, en este caso, capacidad de demostrar por qué quiere algo o le gusta algo. Puede tener Ok. razones. Esa sería la tesis contraria. Profe, texto filosófico sale uno por lo general, ¿verdad? A veces salen más. Ok. Muchas veces salen más, es de lo que más sale. Pero es fijo que le va a salir narrativa gráfica. Ese sí es fijo que sale una. Sale siempre. Y lo que no es fijo es que salga género lírico. A veces sale, a veces no. El que casi no sale es el género dramático. Sin embargo, sí ha habido dictas con género dramático. La mayoría también es fijo que le va a salir cuento. Texto narrativo sale. Pero siempre salen como 2 o 3 de filosofía.
le salen como uno de cuentos, uno o dos de cuentos, le sale informativo, le sale expositivo, pero así no sea filosófico, argumentativo también le sale bastante. Bueno, vamos a mirar la pregunta 32. En el texto, la autora cita la tesis de Aristóteles para A, desarrollarla, pues aporta evidencia que prueba que la razón es central para el ser humano. B, contradecirla, ya que el filósofo rechaza la idea de que los seres humanos pueden ser irracionales. C, presentar el punto de vista filosófico, ya que está completamente de acuerdo con él. D, reforzar su propuesta apelando a otro pensador sin comprometerse con la idea de que la razón es exclusiva de los humanos. ¿Por cuál se inclinarían? Piénsenla bien, porque esta sé que se van a confundir con dos. La D. La D. Pues realmente por descarte es la D. Desarrollar la idea no la está desarrollando. Yo Contradecirla creo que tampoco la está. otra que podría ser sería la C, pero La C. la cosa es que no creo que ella esté totalmente de acuerdo con Aristóteles. Exacto. No nos dice que esté completamente de acuerdo. Tampoco nos dice que ella no se quiere comprometer con el texto, pero es lo que podemos inferir, ¿sí? Que no se compromete con la idea, y por eso la cita rápidamente, porque ella lo cita rápido y sigue. Bueno, 33. Ella es un poquito más prudente que yo. Yo sí me atrevo a decir que no hay nadie más racional, ¿no? Pero no vaya a ser que me diga alguien que vio un extraterrestre que sí con nosotros seres racionales. Entonces, por eso yo supongo que ella evita comprometerse. ¿Listo? ¿Cuál de los siguientes fragmentos del texto, de los siguientes fragmentos introduce un tema que no se desarrolla en el anterior texto? Escúcheme bien, un tema que no se desarrolla en el texto. Tengan en cuenta ese no. Supongo que usted rechazará esta explicación del comportamiento de mi taza de café. ¿Por qué? Preguntaría usted. ¿Pensaríamos que la taza de café está actuando por razones? B. Podríamos decir, por supuesto, que es un humano que crea y desee cuantas cosas es irracional, que sus razones están mal. ¿Qué lo hará creer que ese sitio es el centro del universo? C. De hecho, es interesante especular sobre la relación entre ambas cosas. ¿Será posible la razón sin el lenguaje? ¿Sería posible el lenguaje sin la razón? D. Solamente las cosas racionales pueden ser irracionales, solo las cosas que actúan por razones pueden actuar por razones que están mal. Esto es prácticamente literal, hijos. La C, ¿verdad? La C está al final. Por eso, pero nos introduce otro tema. No, es que la pregunta es un tema que no desarrolla el texto anterior. Ah, bueno, sí. Sí, perdón. O sea, me parecería que sí, porque es la única como que no habla de lo irracional y lo racional. No es tanto por eso, es porque habla del lenguaje. Y ese Ok. tema no lo desarrolló la No se autora. desarrolló, ¿verdad? Exactamente. Si no es tanto de racional e irracional, fue lo único que se nos habló en este fragmento. ¿Listo? ¿Entendido por qué es la D, chicos? Manito arriba si no van a contestar, si no, por favor me dicen sí o no. O si tienen alguna duda me preguntan. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Considera el siguiente fragmento del texto. Un humano con la creencia y el deseo mencionados podría tener una razón para estar allí sin hacer nada, pero una taza de café. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene el mismo sentido que este fragmento? Tiene sentido que un ser racional actúe como consecuencia de sus razonamientos, pero es absurdo que un objeto inanimado actúe por razones. B. Es absurdo que los humanos actúen sin tener razones para hacerlo. Es igualmente absurdo que los objetos inanimados razonen. C.
Es posible que un humano razone de manera extraña, pero es imposible que los demás animales o los objetos inanimados razonen. D. Es imposible que un ser racional crea y desee cosas absurdas. Es improbable que un ser no racional tenga deseos o creencias. Casi que por descarte la encuentran. La respuesta correcta es la A. Vamos a mirar por qué las demás no. Es absurdo que los humanos actúen sin tener razones. Pero dice acá, un humano con la creencia y el deseo mencionados podría tener una razón para estar allí sin hacer nada. Entonces, ¿es absurdo que los humanos actúen sin tener razones? ¿O por lo general cuando los humanos actúan es porque tienen qué? La razón. Sí, porque tienen razones. En este caso es que me están dando algo específico para razonar y es sentarme en un lado sin hacer nada. Pero no quiere decir que en el resto de cosas yo no razone, para todo razono. Dice la C, es posible que un humano razone de manera extraña, pero imposible que los demás animales o los objetos inanimados razonen. Mejor dicho, esto acá es como hombre y mujer, mujer y hombre, así mismo en el sentido contrario. Eso lo dijo una reina, no sé si ustedes lo saben. Fue muy popular para decir algo que es absurdo. El mismo, es imposible que un ser racional crea y desee cosas absurdas. ¿De verdad es imposible eso? Según esta frase. Es imposible que un ser racional desee cosas absurdas. Deme un ejemplo, porque hay un ejemplo que acabamos de ver hace poco, aparte del de la taza de café. Bueno, la taza de café no es un ser racional, pero tenemos un ejemplo de algo absurdo. Deme un ejemplo de un ser racional deseando y creyendo en cosas absurdas. La autora, cuando está dando el ejemplo de la taza de café, puede ser. No, porque la taza de café es un ser inanimado. Estamos hablando de un ser racional. De un ser racional, Sí. ¿qué? Denme un ejemplo. Yo les pregunto, un ser racional que cree y crea cosas absurdas. Oye, en la actualidad es lo que más hay. Ahorita es donde más abundan. ¿Qué tal el que se casó con el holograma? Sí. Cierto que es un ser racional creyendo, porque él cree que ella tiene emociones. Creyendo y deseando cosas absurdas. Y si usted quiere entender más o menos qué es esto, vaya, hable con una IA. Y dígale a la IA que usted le va a mostrar una foto y que le diga si está bonita o está fea, si usted quedó bien o quedó mal. La IA no puede ver cómo le va a decir. Entonces la D, ¿es posible la D? No. No, no es imposible. No, es imposible. Es muy posible. Tenemos otro ejemplo, los seres humanos que se creen gatos y perros. Pero después dice, es improbable que un ser no racional tenga deseos o creencias. Eso sí sería imposible, ¿no? Exactamente, ahí sí sería lo imposible. Entonces ahí ya la podemos descartar. Ya, entonces por eso la respuesta correcta, incluso por descarte, es la A. Sin embargo, si leen la frase y leen la A, dicen lo mismo, solo que con otras palabras. Pero el mensaje es exacto. Bueno, chicos, vamos a mirar la infografía. Uy, esto sí me cuesta, yo no conozco Twitter. ¿Ustedes conocen Twitter? Bueno, ya no se llama así. Sí. Ahí Pues sí, sí, ahora cambió el nombre. se llama X, digámoslo en inglés, los nombres en inglés suenan como más bonitos. Bueno, chicos, vamos entonces a mirar esta infografía. Algunos datos globales de Twitter. Desde su creación en marzo del 2006, Twitter ha ganado una gran popularidad en todo el mundo y se estima que actualmente tiene más de 20 millones de usuarios. ¿En qué año inició? En 2006.
Muy bien, ¿de qué año es esta infografía? De 2013, aunque ahí se veía un poquito borroso. Ujú. Incluso ya con los datos que me dan acá, yo puedo decir que esta infografía fue realizada después del año 2010. ¿Listo? En el año 2007, el número de empleados que se tenían era 8, era pequeña, pero ya para el año 2009 ya habían 29 empleados, ya para el año 2010 ya tenían 130 empleados, finalizando el 2010 llevaban 350 empleados y después ya 400. Pobrecitos los empleados de Twitter porque creo que se ha dejado de usar bastante. Tenemos 50 millones de tweets por día en el año 2010, 140 después del año 2010 y ya debajo del 2010 no me muestran ya cuántos tweets por día. Acá está ¿dónde está el logo? Velo. El logo pues que ya no es, ya cambió. ¿Cómo registrarse? ¿Qué función cumple esta imagen acá? ¿Por qué ponen un humano hablando? ¿Qué creen que signifique? Y ponen la mano ahí. ¿Qué está haciendo con esa mano? Porque es Cuando como usted pone una un mano. medio de difusión, ¿no? Exactamente, medio de difusión, perfecto. Recuerden que en una infografía nada está hecho sin sentido. Todo tiene un porqué y un significado. Y usted tiene que leer imágenes y texto, no solo texto. Bueno, vamos a mirar qué más tenemos acá. Dice, una semana es el tiempo que se toma en Bogotá a los 1.000 millones de tweets. Para llegar a 1.000 millones solamente se requiere una semana en la capital. Se generan 456 tweets por segundo cuando Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Ese fue el récord en ese momento. ¿Quién es este? Michael Jackson. Michael Jackson. Al principio no entiende la imagen, pero ya después que lee el texto ya uno comprende quién es. 6.939 tweets por segundo, el récord actual de TPS, alcanzado 4 segundos después de la medianoche en Japón en el año nuevo. Japón fue el que más hizo tweets y estamos hablando después del año 2010. Yo diría que en el 2011. Sí, acá está, marzo de 2011. Luego 177 millones de tweets cuando hubo el terremoto en Japón. 543,000 hubo de tweets que fueron creados en un día después del 11 de marzo. 500,000 es el número promedio de nuevas cuentas creadas por día. Bueno, acá no se ve bien de dónde fue tomada la infografía. Espero que no lo necesitemos. Dice la pregunta 35. En el enunciado del texto, algunos datos globales de Twitter, la palabra algunos se refiere a los usuarios, los países, las cifras, los mensajes. Las cifras. Las cifras de Twitter expuestas en la infografía. Muy bien. 36. Ay, pero casi no veo quién es el autor. Pero Profe, baja un segundo. yo tengo la... Por descarte se puede sacar José Melgar. Y pues con mucho esfuerzo también se puede ver. Solo Yo un poquito. Yo lo vi, pero muy borroso, demasiado. tengo las respuestas acá. Pero que es que también tengo la imagen borrosa. 31, 33, 34, 35. Es la 36, ¿cierto? Sí. Ok, a mí me dice que es la C. José Melgar. José Melgar. José no José. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Dice la 37. En la infografía, a medida que la cantidad de empleados aumenta, crece el tamaño de las cabezas, crece el grosor de la flecha, decrece el número de cabezas, decrece el grosor de las flechas. A medida que la cantidad de empleados aumenta, ¿qué es lo que crece?
El grosor de la La flecha. cantidad. El grosor. ¿Por qué alguien podría confundirse con las cabezas? Ahí en las respuestas se refiere al tamaño de las cabezas. Eso. Y en este caso es la cantidad lo que aumenta, no el tamaño de una cabeza. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Crece el grosor de la flecha. Perdón. ¿Qué estrategias utiliza el autor para presentar la información en la infografía? Menciona los eventos importantes relacionados con la red en orden cronológico. Compara a los usuarios de diferentes países y enfatiza en sus semejanzas. Enumera ciertos datos sobre la red a partir de análisis estadísticos. Contrasta las características negativas y positivas que tiene la red. Descarto B y descarto D. Piensen bien entre A y C. ¿Cuál elegirían? La A, porque creo que realmente no hace como tal demasiados datos estadísticos como lo son de datos de orden cronológico. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo porque además no está numerando como por números, sino por fechas. Bien. Voy a decirles entonces qué es lo que pasa acá con la respuesta. Ay, ¿dónde está? Ay, yo no leí la 38. Bueno, ya la miramos ahorita. Hijos, dice la A, menciona los eventos importantes relacionados en orden cronológico. Quiero que me cuenten cuál fue el evento que pasó en el 2006, cuál fue el evento en el 2007, cuál fue el evento en el 2008, cuál en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Pues en el 2006 que surgió. Pero eso es un O sea, evento. pues yo diría que sí, porque si no tiene un origen como tal, No, un o evento sea, es algo que sucede. Y de lo que sucede yo hablo. Por ejemplo, ¿cuál fue el evento de junio de 2009? que se murió Michael Jackson. Ah, bueno. Y por ese evento tuvieron diferentes tweets. ¿Cuál fue el evento que hubo en 2011? El En fin de año. terremoto, ¿no? ¿Cómo? Terremoto en Japón. El terremoto. ¿Y a fin de año? Y bueno, y el otro fue la noche de fin de año. Entonces los Así. eventos realmente están desde el año 2009, 2010 y 2011. ¿Realmente relata los eventos en orden cronológico? ¿O solo relata eventos? No solo relata eventos. Miremos la C. Dice, enumera ciertos datos sobre la red a partir de análisis estadísticos. No me dice muestra los análisis estadísticos, dice a partir. Vamos a mirar si de verdad hay una numeración y si sí hay datos estadísticos. El hecho de que yo ponga aquí número de empleados y número de personas, número de tweets, ¿es un dato estadístico? ¿Cómo hicieron para sacarlo? ¿Tuvieron que usar la estadística o no? Sí. Claro. ¿Cómo más hago yo para saber? Pues tengo que contar la información, analizarla en una tabla de frecuencia y sacar un promedio. ¿Y eso quién lo hace? La estadística. Él no me está mostrando la tabla, pero sí me está mostrando en una flecha, me está mostrando datos, cantidades según los años. Eso es estadística. Luego me está mostrando tweets según los años, tweets en eventos importantes. Otro dato estadístico. En vez de años, la tabla de frecuencia está hecha a través de eventos. Por lo tanto, entendido por qué la respuesta correcta es la C y no la A. Sí, señora.
Bueno, responda a las preguntas 40-42 de acuerdo con la siguiente información. ¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura, Valerie? En la época del Greco, la Inquisición española, constituida en 1483, formaba parte de la política de exclusión que acompañó a las crecientes tensiones religiosas en toda Europa. Además, poseía claros límites y funciones sociales. El forastero griego tuvo en 2 ocasiones relación directa con ella. Si bien se trató de 2 acontecimientos completamente distintos por su tipo y significado, en el primer caso se trató de una ayuda judicial para un compatriota griego. En otro caso fue más notable. Se trató del segundo intento del Greco, después del fracaso de Escorial, de encontrar uno o varios mecenas, en esta ocasión procedente del clero toledano. El cuadro de prueba muestra el retrato de un cuerpo entero de un cardenal. Probablemente se trata de Fernando Niño de Guevara, quien en ese momento, hacia 1600, era un gran inquisidor de Toledo. Muy bien, muchas gracias. Para poder entender este texto, ¿qué necesitamos saber, hijos? Porque aquí sí necesitamos una cultura más fuerte. Ya no es Colombia, ya no es solo lo que conocemos. Nos vamos para Europa, pero nos vamos para la Europa medieval, con la Inquisición como organismo que mandaba. Si yo les preguntara, chicos, ¿por qué la segunda vez el Greco fue llevado a la Inquisición? ¿Qué me dirían? Estamos hablando del Greco. Que sabemos que el Greco es una persona. Yo no importa que no se lo sepan, díganme. Él es de Creta. Bueno, hoy están muy silenciosos. Profe, ¿puede volver a preguntar? Es que no lo Claro, entendí. les pregunto, ¿qué hacer para entender este texto? Porque este texto no se entiende de primerazo. Pues, ubicarnos en la época de la monarquía española. Bueno, nos ubicamos en la Más o monarquía menos. española en el Tribunal de la Inquisición. Listo, ya nos ubicamos ahí. Ahora, ¿qué más hace falta? Mm, Yo les pregunto, tener un ¿por conocimiento qué? de quién era el Greco. Ajá, bueno, primero, ¿quién era el Greco? El Greco es un pintor. Muy bien, eso era lo que yo quería que me dijeran. ¿Quién es el Greco? El Greco es un pintor. Dice que él es de finales del Renacimiento, pero todavía tenemos un pie en la Edad Media. El Renacimiento fue un periodo corto de cambio de pensamiento, pero el Tribunal de la Inquisición pues no permitía esos cambios. El Greco fue un pintor muy importante, estuvo muy avanzado a su época y él desarrolló toda su arte en España. ¿Listo? Allí fue donde tuvo como su pintura final. ¿Con él se metió la Inquisición por algo que él haya hecho? Creo que a un rey no le gustaban sus trabajos, si no estoy mal. Bueno, Pero algo propio que él haya tenido así contra... No. O sea, ahí se menciona que es porque, uno, porque estuvo defendiendo a un griego también. Y ya. a un griego, no a un compatriota, alguien de Creta. Bueno, sí. Ok, chicos. Continuemos. Falta otra palabra por aprender antes de saber. Por eso les digo, ¿cuál fue la segunda ocasión que estuvo ante la Inquisición?
Tienen que saber, una palabra la tienen que saber. Profe, ¿puede bajar un poquito más el texto? Ok. No ¿Así? sé si es que eso estaba más abajo. No, no, Mm, no. Está ahí aquí al está. final. Mecenas, ¿qué es eso? Mecenas. ¿Y saben cuál es el trato del Escorial? No. Bueno, eso es un tratado del siglo XV. Fue tras la expulsión de los musulmanes. Es una obra realmente. El Escorial es una obra arquitectónica que se hizo, pero en su momento fracasó. No era del estilo que se esperaba, ¿listo? Es eso. Pero entonces el Escorial es una obra arquitectónica dentro de lo cual se pactó algo, se plasmó ciertos acuerdos, pero bueno, no fue del agrado. Un mecenas es una persona que le da apoyo financiero, que patrocina, que es padrino de artistas, de escritores, de científicos. En este caso, pues sabiendo que el Greco es un pintor, probablemente fue patrocinador de otros pintores. Ahorita sí. ¿Por qué creen que fue llevado la segunda vez ante el tribunal? Porque él participó en el Escorial. No, pues el fracaso fue ¿Mecenas también de son, él. mecenas son personas o es como un préstamo? Mecenas son personas. En este caso eran del clero de Toledo. Estas personas que financiaban o apoyaban a los artistas, a los escritores, eran del clero. Y él estaba ahí incluido de alguna manera. Listo. Pero eso era un delito grave. ¿Por qué la Inquisición no permitía que se apoyara a los artistas ni a los escritores? Pues depende del momento. La iglesia censuraba mucho el pensamiento y a veces estaba muy conjunta con con la corona. O de Sí, pues pronto nada que siempre ver. los censuró, hijos. Tengan en cuenta que la religión ha sido un lazo para la humanidad y que la religión es también una de las maneras de forjar un solo pensamiento y de liderar, ¿sí? Entonces, en este caso, si la gente aprendía lo que decía la Biblia, por ejemplo, que por eso era que la iglesia no traducía la Biblia al español, sino que la mantenía en latín, para que las personas no supieran. Así podían seguir enseñándole lo que ellos decían y las personas seguían obedientes y quienes seguían mandando, ellos. ¿Sí? Esta es una foto del gran inquisidor de España. Este es, se me olvidó, Fernando Niño de Guevara. Ok, chicos. Ay, vean, acá me faltó algo. El clérigo aparece sentado en un sillón de madera, vuelto al observador en 3/4. Lleva las vestiduras de cardenal. La museta aísla y eleva la cabeza cubierta con un birrete, como si fuera un busto. Sobre las rodillas se abre el manto y deja entrever un rico sobrepelliz de encaje. El blanco de las filigranas se acentúa también en el cuello y las mangas. De los pies se aprecian la punta de los zapatos marrones. El elemento realmente desconcertante son las lentes redondas que se fijan a las orejas con cintas. Vamos a mirarlo otra vez. Es que no se ve bien la imagen, ¿listo? Aquí es donde está el encaje blanco, ¿vean? Yo lo tengo también, o sea, sin color, pero se nota por la forma que ese es el encaje. Sigo. No se trataba de un modo empleado por el Greco para expresar la intolerancia de quien las llevaba, como expresó un autor después de 1900, sino una importante novedad técnica, en un tiempo en que muchas personas aún tenían reservas considerables contra las lentes y preferían el uso de unos quevedos sobre la nariz.
Esta y otras informaciones se recogen en la primera enciclopedia de las lentes, que publicó en Sevilla en 1623 precisamente un notario de la Inquisición española, Benito Daza de Valdés. ¿Quién hizo este retrato? ¿Quién hizo esta pintura? El Greco. El Greco, muy bien. Tuvo ciertos detalles, como el de las gafas, que fue puesto a censura, pero después se dieron cuenta que no. Simplemente, ¿por qué le puso las gafas sobre la nariz? Porque era una ¿qué? Algo nuevo. No solo porque era algo nuevo, sino porque era importante. Era una novedad técnica, pero era importante. Realmente entendió él y probablemente también este inquisidor que las personas debían verlo de buena manera porque iba a facilitar más la vida cuando necesitaban ver. Sigamos. Una comparación con la moda coetánea de lentes revela que justo el gran inquisidor demuestra una capacidad de juicio propia y al mismo tiempo admiración por novedades técnicas, no solo por el hecho de haber elegido como retratista al mismo artista que Felipe II había rechazado por su personal lenguaje iconográfico, sino que además posó con las lentes más progresistas de la época. Entonces aquí ya nos deja de hablar del Greco, nos habla de Fernando Niño de Guevara, del inquisidor. ¿Qué nos dice sobre él? A pesar de que fue tremendito en su cargo, a pesar de eso, ¿qué tenía este hombre? Según este último párrafo. ¿Le gustan las novedades? Bien, era un hombre que no le hacía el feo a la tecnología como sí hacían muchas personas en la época. Recuerden que esto fue final de la Edad Media y Renacimiento. ¿Qué más? Eso es algo importante para la época, no negarse a la tecnología. Acá hay algo importante que a mí me gustó mucho. Esto. ¿Qué significa eso? Que no era fácil de manipular, por así decirlo. Exactamente, realmente O él sea, tenía su creencia. Y sí. algo que confirma eso es esto. Algo que confirma eso, que tenía sus propias creencias, fue haber hecho esto y que era firme en lo que él creía. ¿Quién es Felipe II? Un rey de España, ¿no? Muy bien. Es así imposible que no nos la sepamos. Algunos nombres de los reyes nos tenemos que saber así no sepamos la época. Este fue el que ganó con, si no estoy mal, el que le ganó a Napoleón. Muy bien, chicos. Algo importante es que él eligió un retratista que un rey desechó y en ese tiempo el clero era apegado a la realeza totalmente. Entonces eso también es algo importante. Este texto está tomado de Hansel del año 2005, se llama El Greco, Colonia. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones de título sería la más adecuada para el texto? El arte de la Inquisición española, el Greco y su crítica a la Inquisición española, el uso de quevedos durante la época de la Inquisición española, un cardenal, el acercamiento al Greco a la Inquisición española. Vean, yo descarto esto, porque Quevedo, un pintor de qué época fue. Hijo, estamos olvidando el décimo. Él escribía poesía. Por lo menos lo que estudiaron conmigo en décimo fue lo último que vimos de poesía, que les dije que era muy difícil de entender. La poesía del barroco. Entonces ya esto lo descarto porque no es la época del barroco.
Entonces sigo con los títulos. El arte de la Inquisición española, el Greco y su crítica a la Inquisición, un cardenal, el acercamiento del Greco a la Inquisición española. ¿Cuál elegirían ustedes? Yo me inclino por dos. ¿Cuál elegirían ustedes? Yo escogí el D, pero sinceramente estoy dudoso. La D. ¿Qué dicen los demás? ¿La D también? Sí, la respuesta correcta es la D. Sin embargo, ¿con cuál otra se podría no confundirse? Con la Con A. la del arte. Muy bien, el arte de la Inquisición española, perfecto. Pero en este caso, pues no era el arte en general. Por eso es que no se da eso. Esa es la 41. Considera el siguiente fragmento. En esa época en la que vivió el Greco, el uso de anteojos sugería erudición y el tipo de lentes del cardenal era moderno y a la moda. Sin embargo, nadie habría usado lentes en un retrato formal, a menos que fueran distintivas de su apariencia cotidiana. El párrafo anterior A complementa la información del texto, pero proporciona más detalles acerca del uso de los lentes en la época del Greco. B cuestiona la información del texto. C parafrasea la información del texto. D ejemplifica la información del texto. Yo tengo que saber eso que leí, ¿qué es? ¿Un complemento? ¿Un cuestionamiento? ¿Estoy parafraseando lo que ya dije o estoy dando un ejemplo? ¿Qué opinan? Está complementando, ¿no? Muy bien, es un complemento. Me está dando más información, no está cuestionando nada, no está preguntando sobre nada, simplemente está dando más información. No me está diciendo tampoco nada de lo anterior para decir que está parafraseando. Parafrasear es decir, pasar el mensaje anterior con pocas palabras y no lo está haciendo. Y tampoco me está dando un ejemplo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. 42. El hecho de que el gran inquisidor eligiera al Greco como su retratista es una razón que el autor plantea para sostener que el cardenal tenía juicio propio. El autor afirma esto porque esta lección A demuestra que el cardenal se oponía a las preferencias artísticas y estéticas de Felipe II. B, esta lección indica que el cardenal tenía un interés autónomo por el origen del trabajo del Greco, a pesar de que fuese rechazado por el rey. C, esta lección prueba que el cardenal tenía la autonomía de ser mecenas de cualquier artista de su preferencia. D, o esta elección muestra que las decisiones del cardenal dependían de cuestiones políticas o de tradición, aunque no eran factores definitivos. La B. Muy bien, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué no es la A? Porque aunque uno pueda tener, o sea, por él tener gustos no quiere decir que se está oponiendo al rey, sino Exactamente. que simplemente, sí, simplemente son sus gustos. Fue un gusto distinto al del rey, pero no significa que se esté oponiendo al rey. ¿Entendido? Hijo, levántame la mano, por favor, si entendimos. Uy, me perdí. A ver, aquí estoy. Listo, ya vi manitos arriba. Muy bien. Vamos a hacer las últimas rápidamente. Uy, esto parece... Ay, esto es medio filosófico. Vamos a leer. Dice, hijos, en el Líbano, como en otros países del Medio Oriente, el centro de Asia, el subcontinente indio y el norte de Europa, la leche ha sido por milenios un alimento esencial y necesario. Por esto, su gente ha desarrollado mutaciones genéticas para poder digerir la lactosa aún después de la infancia. En otras regiones como América, el grueso de la población suele volverse intolerante a la lactosa luego de cumplir los 5 o 6 años, pues se supone que el ser humano es destetado, apenas es capaz de comer alimentos sólidos. Muy bien, ¿dónde es importante la leche y dónde no? En Europa, ¿no? En Europa no.
Ah, bueno, Ah, sí, en perdón. Europa, pero no toda Sí, sí, Europa. en una parte. En el norte de Europa y en dónde más. Me hablan En el ahí de centro de 3. Asia. Por parte de Asia, sí. Muy bien, en el centro de Asia y en algunos países del Medio Oriente. Ahí es muy importante la leche. Sin embargo, y sí, mire, pongamos un ejemplo. ¿Alguien ha visto K-dramas o ha leído libros chinos? Supongo yo que La verdad, no, profe. las niñas. Bueno, pues yo les voy a contar algo de lo que yo leo. Ellos de desayuno es un vasito de leche tibia. Desayunan con un vasito de leche tibia y algo más, pero siempre tienen que tomar leche tibia. Y les dice, tómate esta leche, y darle leche tibia a alguien significa que lo quiere mucho y lo cuida y lo aprecia. ¿Sí? Entonces ya ahí uno se da cuenta de lo importante que es. Sin embargo, en América, realmente las personas nos volvemos intolerantes. ¿A qué edad? ¿A qué edad según Después el de que? los 5 o 6 años. Muy bien. Vamos a mirar qué dice el autor. Sigamos, sigo después del punto. Voy aquí, voy a marcar. ¿Por qué el cuerpo seguiría desgastándose en la producción de la enzima encargada de digerir ese azúcar que se encuentra en un solo alimento de la naturaleza? Tomar la leche de otros mamíferos es una aberración cultural humana. En América no se consumía antes de la llegada de los españoles. En China, voy a poner aquí, vamos a ver si recuerdan de octavo. ¿Por qué en América no se consumía la leche antes de la llegada de los españoles? ¿Alguien recuerda por qué la leche no se consumía antes? Bueno, voy a decirlo yo rápidamente. Lo que pasa es que en América no teníamos vacas, ni cabras, ni chivos, ni caballos. Esos animales los trajeron desde España, los españoles. Por eso en América no había ese alimento. Ya cuando ellos trajeron las vacas, ellos lo llaman animales de pastoreo. Cuando ya trajeron estos animales y trajeron caballos, que acá tampoco había, pues fue donde empezó el consumo de la leche. ¿Listo? Sí. En China, la dinastía Ming desterró el consumo de la leche al mismo tiempo que borraba de su historia a los mongoles que la precedieron y sus costumbres bárbaras, como tomar kumis. Hubo incluso un cortesano que se refirió al queso como una mucosa secreción de las topas de una vieja vaca que luego se deja podrir. Aunque ahorita en China es apreciado, ¿no? Pero en su momento, en la dinastía Ming, realmente la desterraron no porque no quisieran el consumo de leche. Aquí sí quiero hacer la aclaración. Lo desterraron es porque, ¿qué querían hacer? Por... Realmente a mí ese argumento del autor, porque el autor no está de acuerdo con el consumo de leche, ¿no? Él nos está argumentando en eso, en contra del consumo de leche. Pero el argumento de la dinastía Ming yo no lo valgo. Por ejemplo, para mí, bueno, pues sí es un argumento, pero para mí no es un argumento de peso. Creo Porque, que por la procedencia de la leche. porque los mongoles eran los que tomaban leche y hacían kumi, yogures, quesos con la leche. ¿Por qué fue que él desterró la leche? Para borrar a los mongoles de la historia china. Exactamente. Entonces, en ese caso, para mí el argumento no tiene peso ni valor porque él está hablando del consumo como alimento. Y no quiere decir que los chinos, en este caso el emperador, no quisieran tomar leche. Simplemente quisieron borrar de la historia a los mongoles y por patriotismo incluso hubo alguien que se refirió al queso de una manera bastante asquerosa para él, ¿no? Bueno, es mi opinión, es mi opinión. Esto es lo bonito de los textos argumentativos, que le permite dar a uno opiniones. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un título adecuado para el texto? Historia de la comida saludable, nuestro pan de cada día, hablemos de langostas, la vida láctea. Entonces está muy fácil. Todas se descartan, solo queda una. La vida láctea. Perfecto.
Según el texto, ¿en qué lugar la leche ha sido un alimento esencial durante milenios? En el Líbano, porque no está el sudeste. No, el sudeste asiático creo que no tanto, ¿verdad? Mm, Ok, entonces sí, Muy en el bien. Líbano. La respuesta correcta sería la B, perfecto. Según el texto, ¿quién se refirió al queso como una mucosa secreción de las tripas de una vaca? Un cortesano de la dinastía Ming. Perfecto, esa es literal, ahí está. Acá lo dice, está escrito en el texto. Hubo incluso, acá lo dice, un cortesano, eso está totalmente ahí. 45. Ah, ya lo hicimos. Y bueno, no creo que alcancemos a leer el otro párrafo, porque ya solo nos quedan 3 minuticos. ¿Tienen alguna pregunta por hacerme de cualquier tipo? Recuerden que ya viene su ICFES. Recuerden algo que quieran preguntarme, que quieran Profe, saber. Digan. una pregunta. No sé si pueda usted quedarse un poquito más. Es que hay un texto que vi de tipo filosófico que me salió en otra prueba, pero ese está bastante más enredado y sinceramente aún no lo entiendo. Envíenmelo al WhatsApp. Ya se lo mandé. A ver. Giovanni. Ah, pero me lo escribiste. Es que Bueno, no lo tenemos así, no lo tenemos o sea, no lo tenía para tomar un screenshot. bueno, vamos acá a compartir pantalla. ¿Ya se ve? ¿Se ve mi pantalla? Ujú. Bueno, chicos, dicen, cuando examinamos nuestras creencias, advertimos que mantenemos creencias diferentes con muy diferentes grados de convicción. Algunas, como la de que estoy sentado en una silla o de que 2 más 2 es 4, pueden ser objeto de duda por parte de muy pocas personas, salvo que cuenten con una larga práctica filosófica. Claro que sí. Yo podría dudar de que 2 más 2 es 4, porque 2 más 2 es 4 solo en el sistema arábigo. Pero en un sistema en base 3, 2 más 2 no es 4. ¿Saben qué es Profe, qué un? pena. Me están Digan, diciendo que ese texto estaba en la que hicimos. Sinceramente no me acuerdo bien. a O ver, sea que este vamos, era el paren. siguiente. No Ese estoy es el seguro. siguiente texto del que Ah, leímos Ah, sí. ya. ahorita. Ay, Ay. Giovanni, ay, Giovanni. Giovanni, No, yo Giovanni. sinceramente lo busqué en la otra página, no me fijé bien. Más boba yo que no presté atención realmente. Pero un momentico. Vamos a leerlo y lo analizamos, ¿listo? Te doy Listo, las profe, gracias. respuestas, no se preocupe. Vamos a leer. Cuando examinamos nuestras creencias, advertimos que mantenemos creencias diferentes con muy diferentes grados de convicción. Algunas, como la de que estoy sentado en una silla o de que 2 más 2 sea 4, pueden ser objeto de duda por parte de muy pocas personas, salvo que cuenten con una larga práctica filosófica. Por ejemplo, yo puedo dudar que 2 más 2 es 4 si yo le digo a una persona no es un sistema arábigo. Y si el sistema no es arábigo, ¿cuál es el sistema arábigo? Los números. Números hay en todos los sistemas. ¿Cuál es el arábigo? Que es el que nosotros manejamos. Nosotros manejamos un sistema arábigo. ¿Por qué? ¿En base qué? Hay sistemas en base 2, en base 3, en base 4, base 5, base 6, hasta base 16. Es decir, es la cantidad de números para formar todos los números. ¿Cuántos números tenemos nosotros que forman todo el resto de números? 10. 10. Muy bien. El sistema arábigo es un sistema en base 10. Y en el sistema arábigo, que es un sistema en base 10, 2 más 2 es 4. Pero en el sistema binario, que es en base 2, solo existen dos números, 0 y 1. Y de ahí usted hace todos los números posibles. En un sistema en base 3 solo existen tres números, 0, 1 y 2. Y de ahí usted hace todo el resto de números. Solo que nosotros estamos relacionados es con el arábigo. Los programas de computador utilizan sistema en base 2, que es el sistema binario, solo ceros y unos, y utiliza el
hexadecimal, creo que se llama, que es el de 16. Utiliza los números hasta el 10 y luego letras en mayúsculas, A, B, C, D, E. Eso lo vi porque yo en la universidad lo vi. Aprendí a usar sistema binario y sistema hexadecimal. En este momento ya se me olvidó, pero sé que yo los usé. Y pensar de que alguien no está sentado en una silla, pues sí. Y si en la cultura donde él se crió eso, en lo que está sentado no es silla, sino catre. Entonces sí puedo dudar. Solo que muy pocas personas lo harían. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, Bueno, sigamos. Estas creencias se mantienen tan firmemente que a los no filósofos que dudan de ellas se les encierra en un asilo de lunáticos. Otras creencias, como los hechos de la historia, se mantienen tal vez con menos firmeza, pero todavía sin grandes dudas en lo fundamental si están bien autenticadas. Vamos a entender hasta aquí porque si no entendemos punto por punto nos cuesta. ¿Qué pasa con los no filósofos? Por ejemplo, yo no soy filósofa, no lo soy, pero dudo de esto, dudo que esto sea verdad. Y digo, no, no es verdad, pero yo no soy filósofa. Pero yo digo, no, 2 más 2 no es los 4. tachan de locos. Exactamente. Nos tildan de lunáticos. Ahorita vámonos a hechos de la historia. Hay hechos que se mantienen vigentes y otros con menos firmezas. En cambio, hay unos que no tienen dudas, pero sin embargo no se ha probado su qué. Veracidad. Muy bien, no se sabe si son auténticos. Vamos a continuar porque todavía no sé a qué quiere llegar el autor. Apenas me está dando algunas razones, pero no sé a qué quiere llegar. Sigamos leyendo. Las creencias sobre el futuro, tales como las de que el sol saldrá mañana y que los trenes funcionarán aproximadamente como lo indica la guía de ferrocarriles, pueden defenderse con tanta convicción como las creencias del pasado. Las leyes científicas son creídas, me imagino yo que son creadas, no son creídas generalmente con menos firmeza. Y entre ellas hay una gradación desde las que parecen casi seguras hasta las que solo tienen a su favor una leve probabilidad. Entendamos eso. Nos habla de creer en el futuro. 1, que mañana sale el sol. Y 2, que los ferrocarriles van a salir según como indica una guía. Dice que se pueden defender. Pero luego nos habla algo. Las leyes científicas son creídas con menos firmeza. A pesar de que las leyes científicas son ¿qué? Sustentadas o con bases. Muy bien. Espérame que tengo que buscar acá una palabra que no conozco. No conozco la palabra gradación. De pronto sí la he visto antes, pero no recuerdo el significado. Gradación, disposición o ejecución de algo en grados sucesivos, ascendentes o descendentes, serie de cosas ordenadas. Listo, ordenar por grados. Puede ser ascendente o descendente. Sí. Fíjale, las leyes científicas son creídas generalmente con menos firmezas y entre ellas hay una gradación desde las que parecen casi seguras hasta las que no tienen a su favor una leve probabilidad. Es decir, están hechas por grados. Hay unas donde la gente está segura. Si hablamos de que mañana sale el sol y usted le va a preguntar a cualquiera, ¿será que va a haber alguno que lo va a dudar? No. O tal vez No, sí. pero es muy Pues poco. hay mucha gente. Por eso es que dice que hay gradación. O sea, dentro de las leyes científicas hay grados. Pero ahorita si yo digo que mañana va a explotar la estrella tal y que de esa explosión, de esa supernova, un residuo va a caer a la Tierra porque se está dañando ¿cómo es que se llama? Lo que mantiene protegida la Tierra. La capa de ozono. No, lo que mantiene protegido es el campo magnético. Y que el Ok. campo magnético se va a dañar, ¿será que alguien lo cree? No, si no tiene bases.
Pero, ¿será que la mayoría de gente lo va a creer? No. Hay una leve probabilidad de que lo crean. A eso se refiere, que hay cosas en que las personas están casi seguras. ¿Por qué? No porque lo dice la ciencia, sino porque siempre lo han visto, como que mañana sale el sol. Pero en cosas que no han visto, realmente hay una leve probabilidad. Ahorita sí hablemos de las creencias filosóficas. Las creencias filosóficas, por último, ocuparán para mucha gente un lugar inferior, puesto que las creencias contrarias de otros difícilmente dejarán de suscitar dudas. Ah, ya encontramos el tema. Ahorita sí. ¿Qué es lo que el autor está diciendo? ¿De qué me quiere hablar? Con ese pedacito ya yo encuentro de qué me quiere hablar. La gente cree en las ideas filosóficas, por lo general. No. No. ¿Por qué? Porque por lo general son creencias que No fundamentadas. no tanto eso, porque la filosofía sí ha errado en muchas cosas, pero sí tiene muchos fundamentos. Pero son creencias que, ahí lo resalté, Contrarias. son creencias contrarias a las tradicionales, y como son contrarias a las tradicionales, no suscitan dudas. La creencia, que es de lo que él nos habla, de las creencias, nos habla este autor, que es Russell. Profe, ¿qué es suscitar? Suscitar es hacer que aparezca algo. Suscitar dudas, hacer que Ok. aparezcan dudas. Sigo. La creencia, por consiguiente, es que me pierdo, no sé dónde voy, me toca marcarlo, allá. La creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. Hablar de creer, no creer, dudar y suspender el juicio como si fueran las únicas posibilidades es como si, de lo contrario, en un termómetro tuviéramos que suponer que caliente, templado, frío y helado son las únicas temperaturas. ¿A qué se refiere acá cuando me habla que tener una creencia en algo depende del grado? ¿Del grado de qué? De convicción, ¿cierto? ¿Pero de convicción qué? ¿De una sola persona? No. Pues diría que es como el grado de convicción con lo que se le ha inculcado en su vida. Como el Del grado de grado, convicción de la muy sociedad. bien, colectivo, más bien de la vida, del contexto, de la cultura. Ok. Entonces, el grado en que uno cuestiona algo o tiene una creencia depende de la cultura con la que yo me crié. Por eso acá me ponen el ejemplo del termómetro. Es como si de lo escrito en un termómetro tuviéramos que suponer que es caliente, templado, frío y helado. Yo tengo un termómetro. El termómetro no me está mostrando que es caliente, pero si el termómetro está en 100 grados centígrados, ¿yo qué entiendo? Que está caliente. Está caliente, lo metí dentro del agua. ¿Por qué sé yo que está caliente? ¿Será porque me quemé? No, porque metió el termómetro. Metió fue el termómetro. Pues ¿Cómo sé yo que porque está caliente? en base a la temperatura de medición es muy alto. Muy bien, y también porque sencillamente ya yo aprendí que cuando el agua hierve está caliente. Ah, sí, también. Y si está a 100 grados centígrados, tiene que estar hirviendo. Ahorita resulta que no me muestra 100, me marcó 18 grados centígrados. Y yo puedo tocar la olla, ya no me quemó el vapor, ya me pude acercar. Entonces me doy cuenta que está ¿qué? ¿Templado o frío? Templada. Templado. Pero ahorita la olla está en 5 grados centígrados el agua. Y usted se acerca y la toca y se le quedaron pegados los dedos, casi que se quemó, pero no de caliente. Entonces usted se da cuenta que está ¿qué? Fría. Frío. Y si está congelada, Pues también se le pegan los dedos. bien. Pero yo por eso supongo que esas son las únicas temperaturas que hay.
No, no se podría, ¿cierto? No, claro que no. Por ejemplo, hay una temperatura, ay, se me va la palabra, que es la que nunca se descongela. Hay una capa de la Tierra que nunca en cierto lugar del mundo, Termapros, creo que se llama. Espere. Capa de hielo que nunca se descongela. Ay, no puedo creer que se me olvidó la permafrost. Así se llama. Esa es una temperatura que nunca permite que se descongele. Pero ¿por qué lo sabemos, chicos? Porque tenemos un estudio. Pero para una persona que no haya estudiado, si yo le digo que hay temperaturas diferentes a caliente, templado, frío y helado, ¿será que me va a decir que no? ¿Que es mentira? ¿O me dirá que sí, que es cierto? Hablemos de una persona que no ha estudiado, probablemente un abuelo de esos que son cerraditos, que no atienden nada más. Si yo le No lo digo, creería. no lo creería, listo. Entonces, por eso es que acá el autor nos dice que una creencia depende también de de qué juicio tiene lo que me han enseñado sobre eso, listo. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí, Vuelve y habla de grados. En la creencia hay una gradación continua, es decir, creo depende del grado de complejidad en el que esté y de lo que mi contexto me permita entender, ¿sí? De eso depende que yo crea o dude de algo. Y cuanto más firmemente creemos en algo, menos dispuestos estamos a abandonar la creencia en caso de conflicto. Voy a poner un ejemplo, aunque es uno de los más conflictivos. La creencia en Dios. Yo, por ejemplo, creo, no importa los argumentos que me den. Estoy firmemente aferrada a esa creencia. Igual los que no, muchos de los que no creen, no todos. ¿Entendido lo que quiere decir el texto, hijos? sí. Profe, si pidieran la estructura del texto, No se puede. no, no tiene tesis, antitesis. Sí, sí tiene la tesis. La tesis ¿Cuál es que sería la esa que tesis? marqué, en la creencia hay una ¿Sería la al gradación final? continua. La que tengo marcada, Ok. esa es la tesis, de eso habló el autor. Lo que pasa es que empezó dando argumentos. Miramos las preguntas. Porfa. Sí, bro. ¿Cuántas? Listo. Dice la 46. ¿Cuál es el tema general del texto? Las creencias filosóficas, los grados de creencias, las creencias científicas, los tipos de creencias. Entre A y B, ¿cuál eligen? Los grados de creencias. Muy bien, voy a verificar, hijos, porque esta sí la voy a verificar. Bueno, todas las verifico, pero como me salí. ¿Dónde está? ¿Dónde están los? Las respuestas en esas no estarían más como entre la B y la D. Ya miro, permítame un momentico verificar acá y ya le contesto. Listo, hijo. Esa es las 46, ¿cierto? Sí, bro. Sí, señora. La respuesta es la B. ¿Cuál me dijiste que podrían estar en dónde, hijo? Pregunto si podría estar entre la B y la D, porque es que yo me había confundido entre esos dos. No porque no sería tipo de creencias, sino que están hablando Pero sí es cierto que me está hablando de tres tipos de creencias, las filosóficas, las la científicas científica y y pues de esas dos, filosóficas, científicas y en una cultura también, aunque no está escrito como tal, es más algo que se infiere. Pero realmente el texto en general habla de los grados de las creencias. Depende de qué tan firmemente yo la tenga, de mi contexto. La creencia se establece en un grado y depende de ese grado yo decido si la creo o no la creo, en un grado de aceptación general. ¿Me entendiste, Sebastián? Antes de continuar. Sí, bro. Listo, hijo. Siguiente, 47.
De acuerdo con el texto, ¿cómo se podría catalogar la creencia según la cual la gravedad causa los movimientos de los planetas? O con esto, gravedad, movimiento de los planetas. Una creencia filosófica, una creencia sobre las leyes físicas, una creencia histórica, una creencia acerca del futuro. Sobre las leyes físicas, ¿cierto? Sí, aquí si no hacemos nada más, pues no nos dijo científicas, pero ya yo sé que es de las leyes, una creencia científica son las leyes físicas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta, ¿cierto? 48. Considera el siguiente fragmento del texto. La creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. Es decir, de qué tanto es aceptado o no, en qué grado yo la clasifico. En el fragmento anterior, la expresión por consiguiente indica que A. Decir que la creencia es cuestión de grado es una razón a favor de lo dicho anteriormente en el texto. Pues eso que dice es verdad. Vamos a ver la B. Decir que la creencia es cuestión de grado es una conclusión inferida a partir de lo dicho anteriormente en el texto. También, porque estoy diciendo, la creencia por consiguiente es cuestión de grado. Y cuando digo por consiguiente, es algo que dije antes. Decir que la creencia es cuestión de grado es una razón en contra de lo dicho anteriormente, ya la descarto porque no es en contra. Decir que la creencia es una cuestión de grado constituye un buen ejemplo de lo dicho anteriormente. Realmente no estoy diciendo un ejemplo, la descarto. Entre A y B, léanla bien y díganme cuál es la correcta. Sería la B, ¿Por qué sería la B? porque pienso que, o sea, Es verdad, es la B. sí ¿Por qué es la B? sí está a favor, pero pienso que más como consiguiente es como una conclusión de un argumento que se dijo anteriormente. Eso, y es que esta palabra, hijos, vean, ya lo daña todo. Realmente estoy dando una razón con decir la creencia es cuestión de grado. Quitemos el por consiguiente. La creencia es cuestión de grado. ¿Estoy dando una razón? No. No, realmente no estoy dando una razón. Estoy dando una afirmación en este caso. Estoy afirmando algo. Y la expresión por consiguiente, es decir, ya razoné sobre algo y a continuación voy a dar el resultado. Eso es lo que quiere decir por consiguiente. Ya dije algo antes y ahora le voy a dar un resultado de eso que dije. ¿Y un resultado en escritura qué es? Una conclusión. Una conclusión. Esto es fácil porque entendimos el texto, pero la pregunta que me hizo Joanny no fue eso. La pregunta que Joanny me dijo es, ¿cómo hago para entender este texto? Bueno, no se van a quedar toda la vida si no lo entienden. De alguna manera uno algo medio entiende y algo saca. 11 años de estudio no van a pasar de largo. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando tienen un texto así? Deténganse en cada punto y piensen lo que le quiere decir el autor. ¿Por qué? Porque en cada punto hay una idea. Recuerden que cuando íbamos por aquí yo les dije, todavía el autor no me ha hablado de lo que me quiere hablar, me está dando ejemplos. ¿Por qué lo supe? Porque me detuve en cada punto. Y en cada punto traté de pensar lo que el autor me decía. Si usted ve que se está demorando mucho, hijo, pasa al siguiente punto, pero si no entendió el primero, pues entiende el segundo. Y si no entendió el segundo, entiende el tercero, la tercera idea. Pero algo entiende, hijos, algo entiende. Si usted ve que está gastando demasiado tiempo, no le queme tiempo a eso. Siga la siguiente idea, la siguiente, alguna tiene que entender. Y de lo que usted entienda, responda. Déjela señalada, pero responda de una vez. Responda de lo que usted entendió. Déjela señalada. Si al final de su prueba, ya cuando usted termine, usted ve que le queda tiempo para ir a mirarla, ya cuando usted terminó el cuadernillo, pues usted como ya la señaló, y me imagino que va a tener varias señaladas, pues usted mira cuál es más importante de esas varias que usted señaló y empieza a mirarlas otra vez. Si uno no responde una pregunta vale No, cero, puede ser algo. Siempre se responde.
Por todas le van a dar puntaje. Ok, Responda. listo. Que es mejor que responda a que no responda. Pero lo que les digo, hijos, no dejen preguntas en blanco y digan, ahorita al final la voy a hacer. No, porque de pronto al final no tiene tiempo. De lo que medio entendió, responda. Y señale eso sí, si al final tiene tiempo, devuélvase y mira. Pero si no, pues ya por lo menos usted respondió y yo lo que les digo, ustedes entienden, 11 años no pasan en balde, a menos que tenga alguna dificultad en el aprendizaje. Yo no les vi a ustedes en ninguna una dificultad en el aprendizaje. Entonces se puede. Entonces ya saben, hijos, con este tipo de textos así de difíciles, haga pausas. Si encuentra Bueno, una palabra desconocida, trate de sacarle el significado con el contexto. Si realmente con el contexto no puede, como nos pasó con el texto de la Inquisición, aquí sí de verdad con el contexto no podíamos. Nos tocaba saber que era un mecena. Nos tocaba saber qué es la Inquisición. Nos tocaba saber qué era el Escorial. ¿Sí? Si usted hay cosas que no sabe, pues hijo, siga leyendo, algo entenderá si no entienda las palabras y con eso responde. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. No, a ustedes por estar en la clase, por responder. Espero que les vaya muy bien en ese ICFES. Les mando un abrazo grande y muy buena suerte. Bueno, suerte no, éxito, energías. Mis hijos, buena noche. Igual, bro. ¿Qué pasó? Ya se fue la profe. Se me cayó el internet.